Estamos en el programa Abriendo la Biblia por la gracia del Señor en esta hora del día, llegando a tu hogar a través de este medio de comunicación, una herramienta muy útil en el tiempo en el que estamos viviendo. Nos permite comunicarnos con rapidez de un lugar a otro y tener conocimiento de lo que está aconteciendo en esa determinada zona a nivel mundial. A través de un mensaje usted puede ya saber cómo se encuentra su familia y usted ya puede saber cómo puede llegar y compartir también un mensaje. Hoy traemos un mensaje aquí. Se encuentra con nosotros el pastor Román Ayala en esta temática a desarrollar en esta hora del día. Pastor, muy buen día, bienvenido nuevamente. Qué gusto tenerle otra vez aquí en el CEP de Renueva para compartir más con respecto a las enseñanzas que nos trae las Sagradas Escrituras. Cuéntenos cómo está y de qué se trata el tema que vamos a tocar en esta hora del día. Bien, hermano Fabián, agradecido a Dios por permitirnos una vez más estar en esta plataforma Renueva TV, ingresando a los hogares de nuestros televidentes, diríamos, o nuestros oyentes, para compartir un mensaje más de la palabra del Señor. Hoy estaremos hablando un tema muy importante acerca de la ley de Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! La ley de Dios. Cuando hablamos de la ley, ¿a qué se refiere eso? ¿Existe una ley en el cielo entonces? Claro, el código que dirige los designios, ¿no? Tanto del cielo como de la tierra. Qué interesante. Y hoy vamos a profundizar con respecto a ello entonces. Así es, ¿no? Así que alista tu papel, tu lápiz y a tomar nota de lo que dice la Escritura con respecto a qué es la ley, por qué existe la ley y para qué sirve la ley. Son preguntas que nos podemos hacer desde ya. ¿Y está la ley en este momento en vigor? Vamos a verlo a través de este estudio. Acompáñenos a orar y sea el Espíritu Santo guiando nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por esta oportunidad de recibir enseñanzas a través de tu palabra, que sean grabadas en nuestro corazón. Tu Santo Espíritu nos guíe, nos muestre el camino y siempre, Señor, veamos lo que nos dices a través de este ejemplar, tu palabra, y lo llevemos al campo de la práctica. Guíanos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, estamos aquí para hablar acerca de la ley de Dios. Vamos adelante porque no solamente es un título, sino es más allá de eso. ¿Qué debemos hacer con la ley? Porque ¿cuándo se dio? ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? ¿Tiene principio la ley? ¿Tiene fin la ley? Adelante con el estudio para hoy, compartiendo con la audiencia de Renueva TV. No olvides compartir el enlace de transmisión y más personas puedan ser beneficiadas con este estudio. Sí, muy bien. Una vez más, saludos a nuestro público, ¿no? Que día a día se conectan con Renueva, un medio también de alimentar el espíritu. Y en esta oportunidad vamos a tener un tema muy importante acerca de la ley de Dios. Tal vez nos preguntamos, ¿dónde está la ley de Dios? La que se dio en el monte Sinaí. Vamos a ver aquí que nos dice Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Señor, permanece tu ley y tu palabra en el cielo. Entonces, ahí está. Veamos lo que dice Apocalipsis 11, 19. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces, truenos de un terremoto y una gran granizada. Entonces, en el templo celestial, allá encontramos el arca del pacto. ¿Qué hay en el arca del pacto? Ahí vemos que estamos con tres objetos, ¿no? La ley, el maná y la vara de Aarón, la que reverdeció. Y esto está ahí en el cielo, ¿no? Por la gracia del Señor. En el lugar santísimo está su ley, la gran regla de justicia por medio de la cual se prueba toda la humanidad. El arca que contiene las tablas de la ley están cubiertas ante el propiciatorio, ante el cual Cristo ofrece su sangre en favor del pecador, ¿no?
Entonces el arca está cubierta por el propiciatorio. Vamos a ver un poquito la ley de Dios, cómo es que viene, cómo es que existe. Vamos a ver aquí que la ley de Dios pues está o existió en la misma creación. Desde la creación, mire, tenemos la ley de Dios. Veamos Romanos 5, el verso 13-14. Porque antes de ser dada la ley, el pecado ya estaba en el mundo. Porque el pecado no se atribuye cuando no hay ley. Por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los cielos, aún en los que pecaron quebrantando el mandato, como lo hizo Lucifer en el cielo y lo hizo Adán aquí en la tierra. Entonces la ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles eran gobernados por la ley. Satanás cayó porque transgredió los principios de la ley de Dios, el gobierno de Dios. Después que Adán y Eva fueron creados, Dios les hizo conocer su ley. Esta no estaba escrita entonces, pero fue repetida por Jehová. Entonces la ley, como dice, existió antes, ¿no? O en el principio, ¿no? Juntamente con la creación. Antes que el hombre sea creado, la ley de Dios ya estaba en vigencia. Vemos que en el cielo Satanás pues transgredió la ley de Dios. La ley de Dios fue dada allá en el Sinaí, en tablas de piedra. Veamos Éxodo 31, el verso 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces ahí está esta ley grabada en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí. ¿Con qué propósito Dios dio su ley? ¿Con qué condición? Dice aquí, la ley de Dios como condición para la vida eterna. Ese árbol del bien y del mal representaba la ley de Dios. Veamos Mateo 19, versos 16 y 17. Entonces un joven se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Acerca de lo que es bueno. Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así como le dijo a Adán y Eva, que el día que comes vas a morir, transgredió la ley y el hombre, por la paga del pecado, vino la muerte. Pero ahora la condición, eso tenía una condición antes que el hombre pecara, vivir eternamente y para siempre. Cuando el joven rico le preguntó a Cristo, la respuesta es inmediatamente, guarda los mandamientos. Así que la ley de Dios es la única condición, su obediencia es la única condición para alcanzar la vida eterna. Es la misma que se dio en el Edén, la misma condición, es la misma para cada uno de nosotros, obediencia a sus mandamientos. Tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres, perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como que el que se exigía en el Edén. La armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Esa es la única condición para que podamos alcanzar la vida eterna. O sea, la condición la cual se da es que el hombre pueda vivir eternamente y para siempre. La ley de Dios también es un medio para juzgar a los hombres. En Romanos 2, el verso 12 nos dice, así todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Hay muchos que viven en ignorancia, un cristianismo en ignorancia, sin conocer la ley. Dios los perdona.
Pero aquellos que conocieron la ley tienen que obedecer la ley y someterse a esta regla que un día nos va a juzgar. Por eso, Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14, el sabio decía que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Entonces la ley de Dios será la regla para juzgar a la humanidad. Es por la cual los caracteres y la vida de los hombres deben ser probadas. En el juicio veamos aquí que vamos a comparecer ante el Señor. La regla de justicia es la ley y cada uno recibirá conforme a lo que está escrito en el libro, en los libros del cielo. El apóstol Santiago nos amonesta a cada uno de nosotros diciendo: así hablad y así obrad, como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Así nos dice en Santiago capítulo 2, el verso 12. Vamos a ser juzgados, dice, por la ley de la libertad. Vamos a ver aquí la función de la ley en el plan de la redención. Romanos 3:20 dice que porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Cuando uno se mira al espejo y va a encontrar que la corbata no está bien, nos va a decir nuestros defectos, el espejo no puede arreglarnos. Es nosotros que tenemos que arreglarnos. Por eso dice aquí que por las obras de la ley nadie se justifica. Sin embargo, por la ley es el conocimiento del pecado. En Gálatas 3, el versículo 24 nos dice: la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Entonces la ley es el ayo, es el medio que nos conduce a Cristo, para que a través de ella seamos justificados por la fe. ¿En qué se basa la ley de Dios? La ley de Dios se basa en dos grandes mandamientos: amor a Dios y amor al prójimo. Así lo dice Mateo 22, 37 al 40. Respondiendo Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, que es el primer y mayor de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay muchos religiosos que dicen que los 10 mandamientos no existen, que solo hay 2. Ama a Dios y ama a tu prójimo, excluyendo los 10 mandamientos. Pero aquí escuche lo que dice en la parte final. De estos dos, amor a Dios, los 4 primeros mandamientos manifiestan tu amor a Dios. Y los 6 restantes, amor al prójimo. No es que quiere decir que si yo amo a Dios y al prójimo, anulo los 10 mandamientos. Eso no quiere decir aquí la palabra del Señor. La vida eterna es la recompensa que será dada a todos los que obedecen los 2 grandes principios de la ley: el amor a Dios y el amor al hombre. La obediencia a estos mandamientos es la única evidencia en el hombre de que posee un conocimiento genuino y salvador de Dios. El amor a Dios se demuestra por amor a aquellos por quienes Cristo murió. Así que estos 2 mandamientos en esencia encierran los 10 grandes mandamientos. ¿Qué va a identificar en el último tiempo al verdadero pueblo de Dios? Apocalipsis 14:12, la fase final del remanente. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen la fe de Jesús. ¿Qué va a caracterizar al remanente, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios? Sino dice, aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cómo podemos guardar la ley de Dios? Es la pregunta. Romanos 8, el verso 3, nos da una respuesta muy importante. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su Hijo en semejante de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros y no andemos más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios, y no se sujeta a la ley de Dios y tampoco van a poder obedecerla. Así que los que viven según la carne nunca podrán obedecer y guardar y agradar a Dios. Entonces, ¿cómo solamente podemos guardar? Tornándonos seres espirituales, dejando que el Señor, a través de su Espíritu Santo, quite ese corazón de piedra que no quiere entender las cosas y ponga en nosotros aquel corazón de carne. Solo así seremos seres espirituales. ¿Usted era imposible? Veamos qué nos dice Filipenses 4, el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diríamos, queridos hermanos y amigos, que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por naturaleza el corazón del hombre es malo. ¿Quién lo limpiará? Nadie. Ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecaminosa. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces aquellos hermanos que dicen que la ley fue para el tiempo judío, que la ley no se puede obedecer, aún viven en la carne, no han muerto a la carne, no están vivos en el Espíritu. Y por eso les es imposible guardar la ley de Dios. Por eso, mire, le dice que la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua vida, sino es una transformación de toda su naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida eternamente nueva se posesiona en él. Ese cambio es efectuado únicamente por la obra del Espíritu Santo. Entonces, si no puedes tú obedecer la ley de Dios, es que no estamos en Cristo Jesús. No hemos nacido del Espíritu, seguimos siendo de la carne. Ahora la pregunta es si yo debo obedecer, tornándome espiritual, ¿cuántos mandamientos voy a obedecer? Recordemos que la resta de la matemática nos dice que 10 menos 1 es 9. Pero la resta espiritual, la matemática espiritual dice todo lo contrario. Santiago 2, el verso 10. Porque el que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todos los mandamientos, ¿no? Así que el que transgrede uno, transgredió los 10. Aquí no es 10 menos 1, 9. Acá es 10 menos 1, 0. Ha transgredido toda la ley, ¿no? Entonces, queridos hermanos, cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, se manifiesta mediante una vida pura y santa. Los mandamientos de Dios no son letra muerta, son espíritu y son vida, y someten la imaginación y hasta los pensamientos a la voluntad de Cristo. En el corazón en el cual están escritos y guardados los 10 mandamientos con toda diligencia, porque de él mana la vida. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley,
y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces ahí vamos a ver qué naturaleza nos rodea, la espiritual o la carnal, ¿no? Si nos rodea la naturaleza espiritual, nuestra vida será pura, no contaminada por el pecado, ¿no? Nos complaceremos con la justicia, en amar la misericordia y humillarnos cada día caminando con nuestro gran Dios. ¿Qué entonces? ¿Qué dijo Cristo acerca de la ley? ¿Vino para abrogarla? Mateo 5:17. No piensen, dice Cristo, que yo he venido para abolir la ley. No. Yo no he venido a abolir, a invalidar la ley. Yo he venido a cumplir la ley, a obedecer la ley, para que con el ejemplo que os he dado, vosotros también hagáis. Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una jota perecerán de la ley, hasta que todo sea cumplido. Por lo tanto, si uno de esos mandamientos es violado, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerán de la ley. Cristo vino a manifestar el carácter de Dios, viviendo dirigido por la ley de Jehová. En cada lección dada a sus discípulos y a la gente, procuró definir claramente sus principios. Por su obediencia personal a la ley, dio un santo significado que debemos obedecerla nosotros también. Entonces, para nosotros la ley de Dios es el ayo, es el espejo, es el reflejo del carácter de Cristo, y que Cristo mismo vino a magnificar para que tú y yo podamos decir como Pablo que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Digamos, o la pregunta es, ¿hasta cuándo estará en vigor la ley de Dios? ¿Será que tuvo un tiempo de cumplimiento para los judíos, tal vez como Moisés terminó con Israel, con Judá o con Cristo? Veamos. Salmo 111, verso 7. Las obras de tus manos son fieles y justas, confiables en todos sus mandamientos, que permanecen firmes eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Entonces, ¿qué tiempo estará en vigor la ley? Es eternamente y para siempre. Esta ley, que fue escrita por el dedo de Dios en tabla de piedra, lo cual lo demuestra que nunca podría ser cambiada o abolida, ha de estar en vigencia durante las edades eternas, tan inmutablemente como el mismo gobierno de Dios. Entonces la ley de Dios tiene por propósito para nosotros llevarnos y conducirnos a Cristo Jesús. Es la norma que nos va a juzgar en el juicio investigador. La ley es el ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos guardar la ley, vamos a analizar si en verdad estamos guardando o obedeciendo estos 10 grandes mandamientos. Tal vez tú lo tengas en un cuadro muy bonito en tu casa, en tu iglesia, tal vez en tu Biblia, en Éxodo 20, bien rayadita ahí, pero no. La ley debe estar escrita en nuestro corazón, así dice en Hebreos. El nuevo pacto que haré con la casa de Israel es escribir mis leyes en sus mentes y escribirlas en las tablas de su corazón. Solamente cuando esa ley esté grabada en las tablas de tu corazón,
tú podrás caminar como una nueva criatura, en novedad de vida. Porque cuando aceptamos a Cristo, según Romanos 5:1, cuando somos justificados, pues por la fe, el Señor coloca sobre nosotros su justicia. Isaías 61:10 dice que en gran manera me gozaré en Jehová, porque Él me ha vestido con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia dispuesta con sus joyas. Cuando Moisés bajaba del Sinaí, el rostro de Moisés brillaba. Pero dice que no era el rostro de Moisés el que brillaba, era la ley, las tablas que traía ahí. Porque allí se refleja la gloria de Cristo. Y cuando tú te mires a la ley como un espejo, como a cara descubierta, moriremos al yo, a la carne, al orgullo, al egoísmo, y espiritualmente viviremos en Cristo Jesús, hasta perfeccionarnos a la altura y a la magnitud de su carácter, hombres y mujeres en Cristo Jesús. Pero vamos a recordarte esos 10 mandamientos. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Porque muchos dicen, pero este primer mandamiento yo no puedo guardar, el segundo no, tal vez el quinto no. Pero vamos a ver que todos los 10, con Cristo y con el poder del Espíritu Santo, vamos a poder obedecer. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que sustenta todo, es el único que tiene derecho a la adoración suprema. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar de sus afectos o de su servicio antes que a Dios. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. Entonces, todo lo que tú le das el primer lugar antes que a Dios, ese es tu Dios. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación a los que me aborrecen. Pero trato por amor de 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí prohíbe la idolatría. No te harás imagen. Hay seres que fueron santos pero están bajo tierra. Hay seres que fueron santos que están en el cielo. No te harás imagen ni las honrarás. Eso se llama idolatría. Y la idolatría es abominación a Jehová. Tercer mandamiento nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento no solo prohíbe jurar en falso o las blasfemias comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada, sin considerar el tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia sin reflexión. Santo y terrible es su nombre. A veces muchos jura por Dios. Oiga, eso es pecado. Eso no está bien. No juréis ni por el cielo ni por la tierra, dice. Ni por tu madre, ni por nadie. La palabra es ser sí, sí o no, no. Lo que es más de esto, del mal, procede. Cuarto mandamiento. Aquí hay, siempre la persona dice, pero yo puedo guardar los 9, pero el cuarto no. Hemos visto a Santiago. Cualquiera que guarda toda la ley y ofiende un punto, ha hecho
culpable de todos. Veamos el cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día del reposo del Señor tu Dios. No hagas en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo, santificó el santo día sábado. Aquí se nos presenta el sábado no como una institución nueva, sino que fue dada de la misma creación. La ley es el fundamento del trono de Dios, ¿no? Se nos presenta como establecido en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar el sábado como monumento de la creación. Al señalar a Dios como el hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así el sábado será señal de lealtad entre Dios y el hombre, ya que el sábado, el cuarto mandamiento, contiene el sello puesto en su ley como prueba de su autenticidad y su vigencia. Entonces, ahí está el cuarto mandamiento: acuérdate santificar el día sábado. Claro, mire que ahora yo me he quedado sorprendido cuando buscamos séptimo día. Ahora en Google vamos a encontrar que séptimo día es séptimo día dice domingo. Imagínense el cambio que ha habido, ¿no? Pero eso vamos a ver en un tema cuando hablemos un poquito de profecías, cómo y por qué se dio este cambio. Por eso que mucha gente guarda el domingo, un día dado por el hombre, por el ser humano, cuando Dios en su ley nos dice: acuérdate de santificar el día sábado, ¿no? Dios te ha dado 6 días para trabajar, pero el séptimo hay que descansar, hay que honrar al dueño del sábado, que es nuestro Señor Jesucristo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Se debe a los padres el mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Del mismo modo, Dios les impuso la responsabilidad de guiar a las almas bajo su cuidado. Ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios a respecto de sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. El quinto mandamiento no solo requiere que los hijos respeten o sean sumisos y obedientes a sus padres, sino que los amen, sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación, que los ayuden y consuelen en su vejez. También en cargas sean considerados con los ministros y gobernantes y con todos aquellos a quienes Dios ha legado autoridad. Entonces hoy hay hijos ingratos que los padres los llevan a un asilo, o simplemente los hijos no aparecen, los padres están mayores, ancianos, solos y abandonados. Hijos ingratos. Pero recordemos el quinto mandamiento: un buen cristiano hará lo que dijo David: delante de las canas me levantaré y honraré al anciano de días. Sexto mandamiento nos dice: no matarás. Pero todo acto de injusticia que contribuye a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes, o que nos lleven siquiera a desearles mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito pervertido o prevaricación innecesaria
labor excesiva que tiende a perjudicar la salud, todas estas cosas son en mayor o menor grado violación del sexto mandamiento. Tú dices, yo no mato, pero odias, tienes enemistad, ¿no? Tienes enemigos. Eso va contra este mandamiento, ¿no? Aún dice, estamos destruyendo nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, matando seres para comerlos, animales vivos para comerlos, estamos destruyendo también y matando nuestro propio cuerpo. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Vamos a ver aquí el significado. Este mandamiento no solo prohíbe la acción impura, sino también pensamientos y deseos sensuales y toda práctica que tienda a excitarlos. Exige pureza no solo de la vida exterior, sino también de las intenciones secretas y las emociones del corazón. Cristo, al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto mismo de adulterio. Entonces, cuidémonos de las malas apariencias. Cuidémonos de los actos indebidos, pensamientos indebidos, de desear tal vez algo que no nos pertenece, despertar en nosotros la sensualidad, ¿no? Hoy uno va por el camino, ve periódicos, lo primero que ve pues despertar el deseo sensual de la persona al mirar ahí damitas en paños menores. La pornografía tal vez también es como entrar en el mismo acto del adulterio y muchas cosas más que llevan, ¿no?, a estos actos impuros. Todos van contra el séptimo mandamiento. El octavo mandamiento nos dice: no hurtarás. Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. El octavo mandamiento condena el robo de hombres, el tráfico de esclavos, prohíbe las guerras, condena el hurto y el robo, exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de nuestra vida. Entonces, hurtar o robar puede ser sistemáticamente o con violencia, pero ambos implican transgresión al octavo mandamiento. Aún dice a todo cristiano, ¿no? Malditos sois porque ustedes me han robado. Señor, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos, las primicias y las ofrendas. Todos aquellos que no son fieles en su mayordomía están violando el octavo mandamiento. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. Mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante, se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras, ¿no? Entonces, hasta la suspresión intencional de la verdad, hecha con el fin de perjudicar a otros, es una violación del noveno mandamiento. O sea, usar la Biblia tergiversándola, enseñando lo que yo creo, pero no lo que la Biblia me dice. Esto es un falso testimonio que damos delante de nuestro prójimo. Y cerramos este tema con el último mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciará la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El 10º mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados, al prohibir el deseo egoísta del cual nace el acto pecaminoso. El que obedece a la ley de Dios se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro. No será culpable de un mal acto contra su semejante. Entonces, queridos hermanos, imposible de guardar estos 10 mandamientos. Si tengo a Cristo en mi corazón y dejo que el poder del Espíritu Santo more en mí,
ahora sí voy a guardar los 10 mandamientos. Es la característica del remanente en el tiempo final. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Te invito, hermano, que te mires en este espejo. La ley es como el espejo. Nos va a decir nuestros defectos y con la ayuda del Señor tenemos que corregirnos cada día. Y decir como Pablo, cada día muero al orgullo, al egoísmo, la suficiencia propia, pecados que comenzaron en el cielo, se transfirieron a la tierra y que aún, consciente o inconscientemente, podemos estar practicándolo nosotros bajo el manto del cristianismo. Así que, hermano, la ley de Dios está en vigencia. Y te invito para que cada día te mires a ella y puedas decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo, y recuerda que la ley de Dios es el fundamento del trono de Dios, de eternidad a eternidad. Aun Cristo, como el autor de la ley, vino a esta tierra para cumplir y obedecer, para que usted y yo vayamos por esas pisadas, por ese ejemplo que Cristo nos dejó. Dios bendiga su palabra, es mi deseo y oración en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Es una enseñanza más que recibimos de parte del cielo con respecto a lo que es la ley de Dios. Qué bonito, pastor, saber que por la gracia del Señor desea Cristo grabar esa ley en nuestro corazón, porque es lo que Él nos enseña a través de su palabra. Tenemos ahora una pregunta con respecto a ello. ¿La ley tiene final? ¿Tiene final la ley? Como dice, la ley es el fundamento del trono de Dios. Es tan eterna como Dios es tan eterno. Wow. Sí, no tiene fin ni comienzo. O sea, comenzó con la creación y yo creo que si Dios es eternamente y para siempre, su ley es lo mismo, ¿no? Muy bien. Y otra pregunta que podemos tener es, ¿la ley de Dios va a cambiar? ¿Puede cambiar? Mateo 5:17 decía que Cristo vino a decir, ¿no?, que ni una jota ni una tilde de la ley cambiará o perecerá mientras existan los cielos y la tierra. Nada puede cambiar este código de justicia porque es la que rige el cielo y rige a los hijos de Dios. Ah, perfecto. Hasta aquí, mis amigos, hemos visto de que la ley de Dios es su carácter y el carácter de Dios es perfecto. Hablaríamos acerca de la ley como un espejo, ya usted lo ha mencionado, con respecto a que nos muestra nuestra condición. Cuando usted va al espejo va con un objetivo, ver si está bien presentado, si la presentación es la adecuada para salir a un determinado lugar, para hacer muchas cosas. Y eso es la ley. Pablo decía, por la ley he conocido yo el pecado. No robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Esto es la ley de Dios. Pastor, la ley de Dios en el cielo es así como nosotros la conocemos. No cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. Claro. Como dice, no puede cambiar ni una jota ni una tilde. Sabemos que la ley de Dios está en el cielo. Así al comienzo dijimos de que estas tablas de piedra están en el arca del pacto, en el lugar santísimo, del santuario celestial. Entonces, la misma ley que rige el cielo es la misma ley que rige la tierra. No puede cambiar. No hay autorización. Claro que el ser humano, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como dice Daniel,
se tomó esa atribución de cambiar los tiempos y cambiar la ley. Y muchos, entre comillas, cristianos, van obedeciendo mandamientos de hombre y no los mandamientos de Dios o la ley de Dios. Wow. Es algo que en el transcurso de este estudio hemos podido compartir con todos ustedes, amigos míos, y que sea de gran bendición para tu vida. Que el Señor te guíe, te fortalezca, te muestre. Sigue estudiando las Sagradas Escrituras. No te quedes solamente con lo que se ha dejado en este programa, abriendo la Biblia, sino busca más esos tesoros que están aquí, en este ejemplar, a tu disposición. Y en casa, yo sé que hay más de una Biblia que puedes utilizar. De verdad que esperamos que este tema haya sido de gran bendición para tu vida y sigue adelante y sigue perseverando, mirando a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Pastor, acompáñanos a orar para que el Espíritu Santo selle en los corazones de los que han estado aquí a través de la plataforma compartiendo este mensaje. Amén. Oremos al Señor. Te damos gracias una vez más, oh gran Dios, por darnos este mensaje tan importante acerca de la ley de Dios, la cual, Señor, están allá en el lugar santísimo, el santuario celestial, las cuales, Señor, están reflejadas en tu santa palabra como una norma y guía de tu pueblo y de tus hijos. Y también, Señor, que esta ley esté grabada en lo más profundo de nuestros corazones. Es el nuevo pacto que has prometido hacer con cada uno de nosotros, guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que así podamos obedecerla, Señor. Ayúdanos a entender que solamente esta ley es el ayo que nos llevará a ti. Esta ley será el código que nos llevará un día a juicio. Recordemos, Señor, que el que sin ley peca, sin la ley se le juzga, pero el que por la ley peca, la ley lo juzgará. Ayúdanos, Señor, a entender que un día vamos a comparecer ante esta ley y ahí se determinará, Señor, nuestra situación espiritual. Oramos por todos tus hijos que a través de esta plataforma, Señor, tal vez escucharon por primera vez este tema o han podido encontrar una nueva orientación. Ayúdalos con tu Espíritu Santo a retenerlo, a practicarlo y a compartirlo. Oh Señor, quédate con nosotros, quédate aquí con Renueva Televisión y así con cada corazón aquí presente que, Señor, escucha a través de este medio, que tu Espíritu Santo pueda impregnar estas verdades en lo más profundo de sus corazones y lo pongan por obra, porque es la única condición para alcanzar la vida eterna. Señor, estas súplicas te imploramos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado hasta tu hogar con un estudio más. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Pastor, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en el programa, aquí en el set de Renueva. Y vaya compartiendo con las demás personas siempre lo que el Señor nos da a través de su palabra. Y como hemos estudiado en este día, con respecto a su ley, su carácter. Así, hermano, muchas gracias también por la audiencia, por esta plataforma, que Dios bendiga y abramos nuestro corazón en este espacio que es abriendo la Biblia y podamos así conocer las verdades tal vez que hasta ahora han sido una incógnita en tu vida. Que Dios te ayude, es mi deseo y oración en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchísimas gracias. Le esperamos en el próximo programa con la ayuda de Dios. Amén. Mucho ánimo. Gracias. Estuvo con nosotros el pastor Román Ayala hablando con respecto a este tema de la ley. Un tema que es muy controversial. En muchas oportunidades se dice la ley ya fue abolida, concluye con la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Pero ¿nos enseña eso el Nuevo Testamento? Cuando nos introducimos en este campo, nos damos cuenta de que el Señor, en uno de los pasajes bíblicos, como lo es en 1 de Juan, capítulo 4, el verso 1 en adelante, nos habla que la ley no fue abolida. La ley tiene vigencia y lo tendrá por la eternidad. Que Dios te bendiga y que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Esto fue
Abriendo la Biblia.